Detén lo que estás haciendo durante los próximos 12 minutos, porque lo que te voy a contar no es una teoría de internet ni un rumor de foro a las 3 de la mañana. Es un documento que estuvo sellado, a oscuras, bajo 20 metros de agua turbia, durante 80 años, esperando a que alguien tuviera la tecnología suficiente para leerlo. En 2025, un equipo de buceo técnico cortó una escotilla soldada desde adentro, en un submarino alemán hundido frente a las costas de Argentina. Adentro no encontraron esqueletos, no encontraron un tesoro, encontraron un cuaderno con 61 nombres escritos a mano, ordenados como una lista de pasajeros de un crucero de lujo. 9 de esos nombres son estadounidenses. Y antes de que sigas viendo, quiero que te hagas una sola pregunta, la misma que se hicieron los historiadores cuando terminaron de traducir esa página. ¿Qué hacían 9 ciudadanos del país que acababa de ganar la guerra, viajando en secreto, dentro de un submarino nazi, semanas después de que Alemania se rindiera? Soy Wise, y hoy vamos a abrir, palabra por palabra, el expediente del U-530. Si te gusta que desenterremos lo que otros prefieren dejar enterrado, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que estás a punto de escuchar cambió, literalmente en las últimas semanas, lo que sabíamos sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Un barco que llegó demasiado tarde. Para entender por qué este hallazgo es tan perturbador, primero tienes que entender el barco que lo protagoniza. El 8 de mayo de 1945, el Tercer Reich firmó su rendición incondicional. Ese mismo día, desde su cuartel, el gran almirante Karl Dönitz transmitió una orden a todos los submarinos alemanes que todavía estuvieran en el mar. Emerjan de inmediato, hicen una bandera negra en señal de rendición y diríjanse al puerto aliado más cercano. La mayoría obedeció en cuestión de horas. Algunos tardaron días. Uno de ellos tardó 63 días. Ese submarino era el U-530, un modelo tipo IEG-C de largo alcance, capaz de cruzar el Atlántico sin necesidad de reabastecerse. Bajo el mando del capitán Otto Wermuth, el U-530 había pasado sus últimos meses de servicio operando en el Atlántico Sur. El 10 de julio de 1945, sin previo aviso, ese submarino emergió frente al puerto de Mar del Plata, Argentina, y se rindió ante la Marina Argentina. Wermuth explicó que había estado en operaciones prolongadas y que no había recibido la orden de rendición a tiempo. Nadie se lo creyó del todo. Y con razón, porque cuando los oficiales argentinos subieron a bordo, no encontraron un submarino derrotado esperando instrucciones. Encontraron un barco que había sido vaciado a propósito. El cuaderno de bitácora, desaparecido. La carta de navegación, desaparecida. Los libros de códigos, desaparecidos. El cañón de cubierta había sido arrojado al mar. Los torpedos, arrojados al mar. Las armas cortas de la tripulación, arrojadas al mar. Incluso uno de los botes salvavidas inflables no aparecía por ningún lado, y nadie a bordo pudo explicar dónde había ido a parar. Y luego estaba el asunto de la tripulación. Un submarino tipo Nigos-C operaba normalmente con una dotación cercana a los 55 hombres. Cuando el U-530 subió la escalera del muelle de Mar del Plata, contaron a los tripulantes uno por uno. Eran solo 18. Casi 40 hombres habían desaparecido de un submarino que, según su propio capitán, no había tocado tierra en meses. En un submarino no hay forma de bajarse en alta mar. No hay botes de rescate para excursiones improvisadas. Un tripulante desciende en un puerto, o no desciende en absoluto. Entonces, ¿dónde habían quedado esos 40 hombres? La historia que todos aceptaron. Durante décadas, la explicación oficial fue sencilla y, para ser honestos, cómoda. Se dijo que Wermuth era un capitán orgulloso, que no soportaba la idea de rendirse mientras su país se desmoronaba, así que simplemente se alejó todo lo que pudo antes de aceptar lo inevitable. Se dijo que la bitácora fue destruida por rutina, para que ningún enemigo pudiera leer los detalles operativos, y se dijo, de manera oficial, en un comunicado del propio Ministerio de Marina argentino, que el U-530 no había transportado a ningún jerarca nazi, ningún oficial de alto rango, y que no había desembarcado a nadie antes de rendirse. Caso cerrado. La tripulación fue entregada a autoridades estadounidenses, que los interrogaron durante semanas.
Y aquí es donde la historia empieza a hacer ruido. Las transcripciones de esos interrogatorios fueron clasificadas, y permanecieron clasificadas durante más de 40 años. Pregúntate algo simple. Si de verdad se trataba de un capitán avergonzado y un barco vacío, ¿qué se dijo en esas salas que la potencia más grande del mundo necesitó ocultar durante 4 décadas? No se entierra una anécdota, se entierra un problema. Y hay una fecha que convierte esta historia en algo mucho más incómodo. El U-530 se rindió el 10 de julio de 1945. 6 días después, el 16 de julio, en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos, detonó la primera bomba atómica de la historia en la prueba Trinity. El mundo estaba a punto de dividirse en un antes y un después nuclear. Si en esas semanas finales alguien estaba sacando de Alemania algo de un valor extraordinario, una persona, un documento, una tecnología, la ventana antes del 16 de julio era, literalmente, la ventana que más importaba en toda la guerra. Después de esa fecha, las reglas del poder mundial cambiaron para siempre. No estoy afirmando que sé que transportaba el U-530. Estoy diciendo que la cronología, por sí sola, ya debería ponerte la piel de gallina. El rumor que la ciencia casi mató. Desde el mismo día en que el U-530 emergió frente a Mar del Plata, empezó a circular un rumor que ningún comunicado oficial logró apagar del todo, que el submarino no había llegado solo, y que antes de rendirse, había desembarcado a alguien en la oscuridad de la costa patagónica. 5 semanas después, un segundo submarino, el U-977, se entregó en el mismo puerto tras pasar 66 días sumergido sin apenas salir a superficie. A diferencia del U-530, el U-977 entregó su bitácora intacta, sus registros en orden, nada que ocultar. Un submarino se rindió como una tripulación derrotada. El otro se comportó como si estuviera borrando su propio rastro. Con el tiempo, esa combinación de sucesos alimentó una de las teorías más persistentes del siglo XX, que Adolf Hitler no había muerto en el búnker de Berlín, sino que había escapado a Sudamérica en uno de estos submarinos. Y durante 80 años, esa teoría vivió exactamente donde la mayoría de la gente cree que pertenece, en el terreno de la especulación sin fundamento. Entonces, en 2018, un equipo de forenses franceses obtuvo acceso a fragmentos de dientes y cráneo conservados en archivos rusos, que la inteligencia soviética siempre había sostenido que pertenecían a Hitler. Los compararon contra registros dentales confirmados. El resultado fue publicado en una revista científica revisada por pares, y fue contundente. Los dientes eran auténticos. Hitler murió en ese búnker, en 1945, por cianuro y un disparo. Así que vamos a decirlo con toda claridad, porque en Wise no vinimos a venderte una fantasía. Hitler no iba en ese submarino. Ese capítulo, científicamente, está cerrado. Pero aquí está lo que casi nadie se detiene a pensar. Quitar a Hitler de la ecuación no simplifica el misterio del U-530. Lo empeora. Porque si el hombre más buscado del planeta no estaba a bordo, entonces, ¿por qué un submarino tardó 2 meses en rendirse? Apareció con la bitácora destruida, el armamento arrojado al mar y casi 40 tripulantes desaparecidos sin explicación. La pregunta nunca fue realmente si Hitler viajaba en ese barco. La pregunta es, ¿qué o a quién estaba diseñado para transportar una vez que Hitler queda descartado? Y esa pregunta sí tiene una respuesta documentada. No es un rumor, es historia confirmada, con nombre y apellido. Se llama la Ruta de las Ratas. La ruta que sí existió, en los últimos meses de la guerra, mientras el Tercer Reich se derrumbaba, se organizó una red clandestina para sacar de Europa a los hombres más buscados del régimen. No hablamos de soldados comunes ni de refugiados desesperados. Hablamos de criminales de guerra, oficiales de alto rango y científicos con conocimientos que valían más que el oro. Esa red cruzaba España e Italia, y en la mayoría de los casos terminaba en el mismo destino, Argentina. Y Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, no era un destino casual. El país abrió discretamente sus puertas a nazis fugitivos, les entregó documentos con identidades nuevas, y pidió muy poco a cambio. Esto no es teoría de conspiración, es historia con juicios, con condenas, con nombres que cualquiera reconoce. Adolf Eichmann,
uno de los principales organizadores del exterminio, vivió abiertamente cerca de Buenos Aires durante años, hasta que agentes israelíes lo secuestraron en plena calle y lo llevaron a juicio. Joseph Mengele, el médico de Auschwitz, se movió por esa misma red y murió libre en una playa sudamericana, sin pagar jamás por lo que hizo. Erich Priebke, responsable de una masacre en Roma, administró un negocio en un pueblo de montaña argentino durante medio siglo antes de ser identificado. La ruta de las ratas fue real. Funcionó y escondió monstruos a plena luz del día durante décadas. Y era exactamente el tipo de operación para la que un submarino de largo alcance, despojado de todo peso innecesario, cruzando el océano en silencio absoluto, resultaba perfecto. Ahora vuelve a mirar a Luz 530 con todo esto en mente. Un submarino que navegó en una ruta deliberada hacia Argentina. Un barco borrado de todo registro. Una tripulación reducida a un tercio de su tamaño. Eso no es un barco perdido que se confundió de rumbo. Es, con toda probabilidad, un vehículo más dentro de una red de escape que los historiadores ya sabían que existía. Y toda red de escape, tarde o temprano, deja algo por escrito, porque alguien, en algún lugar, siempre anota a quién trasladó y a dónde. Durante 80 años, nadie encontró esa lista. Hasta ahora. Lo que el río escondía, el Río de la Plata, no es un abismo oceánico inaccesible. Es un estuario ancho, poco profundo en muchos tramos, con aguas frías y extremadamente turbias. El casco del U-530 llevaba décadas ahí, y pescadores de la zona habían enganchado sus redes contra él desde los años 60, sin saber jamás qué era realmente lo que tocaban. Todo el mundo asumió que era chatarra. Escombros de guerra sin importancia. Estaban equivocados en cada uno de esos supuestos. Lo que cambió las cosas fue la tecnología. Un rastreo de sonar de última generación, contratado originalmente para un proyecto de infraestructura portuaria, generó un mapa del lecho marino con una resolución que ningún equipo anterior había logrado. Y en ese mapa apareció una silueta inconfundible, no un fragmento disperso, sino un submarino prácticamente entero, apoyado sobre un costado, con el casco todavía conservando su forma después de 8 décadas bajo el agua. Los permisos para intervenir el sitio tardaron más de un año en aprobarse. Cuando finalmente los buzos descendieron, en 2025, llegaron hasta la torre de mando y encontraron algo que nadie esperaba. La escotilla delantera había sido soldada, y soldada desde adentro. Detente un segundo en esa idea, porque es el corazón de toda esta historia. Alguien, dentro de ese submarino, en algún momento del pasado, decidió sellar un compartimento entero desde el interior. Eso no es lo que hace un capitán que hunde un barco a la carrera. Eso es lo que hace alguien que necesita esconder lo que hay adentro, y que tiene tiempo suficiente para hacerlo bien. Cortar esa soldadura, bajo 20 metros de visibilidad casi nula, tomó 3 días completos de trabajo cuidadoso, documentado minuto a minuto por observadores de la Secretaría de Cultura Argentina. Y cuando finalmente lograron entrar, lo primero que notaron los buceadores fue lo que faltaba. Un naufragio abandonado tiene un aspecto muy reconocible, sedimento cubriendo cada superficie, materia orgánica acumulada en capas, metal corroído en patrones lentos y predecibles. 8 décadas bajo el agua dejan una huella casi imposible de falsificar. Ese compartimento sellado no tenía esa huella. La soldadura había resistido 80 años. El espacio interior había estado completamente aislado del agua del estuario desde el día en que alguien lo cerró desde dentro. El resultado fue una conservación que, según los estándares de arqueología subacuática, no debería existir. Contra la pared había 5 contenedores metálicos asegurados con soportes. 3 habían fallado por completo, corroídos más allá de cualquier recuperación, y lo que sea que guardaban se perdió para siempre. Pero 2 habían resistido. El primero contenía documentos envueltos en tela encerada, correspondencia personal escrita en al menos 3 idiomas, uno de ellos, inglés. El segundo guardaba un cuaderno encuadernado, protegido bajo una capa adicional de lona tratada. La encuadernación se había desintegrado, pero las páginas, sorprendentemente, habían sobrevivido.
Especialistas del Archivo Nacional Argentino pasaron 3 semanas estabilizando el papel antes de siquiera intentar abrirlo. No era un libro de bitácora. No era un registro de tripulación. Era un libro de pasajeros. 61 nombres. El formato era exactamente el que usaban las compañías navieras civiles de la época para documentar a sus viajeros. Nombre, nacionalidad, punto de embarque, fecha y un código de referencia que, hasta el día de hoy, nadie ha logrado descifrar por completo. 61 pasajeros, 61 nombres escritos a mano, con la caligrafía disciplinada de alguien que llevaba un registro administrativo, no la letra apresurada de alguien huyendo del caos. Algunas de las tintas se habían desvanecido con el tiempo hasta volverse invisibles al ojo humano. Los conservadores recurrieron a imágenes multiespectrales, capturando luz infrarroja y ultravioleta, y letras que habían desaparecido durante décadas volvieron a emerger frente a las cámaras. Sin esa tecnología, buena parte de este libro seguiría siendo ilegible, y cuando por fin pudieron leerlo completo, encontraron algo que nadie en el equipo esperaba. De los 61 nombres, 9 figuran con nacionalidad estadounidense. Detente ahí un momento, porque merece que lo repitamos con calma. 9 ciudadanos de Estados Unidos, documentados formalmente como pasajeros, en un submarino construido para sacar de Europa a los hombres más buscados de un régimen que Estados Unidos acababa de derrotar en el campo de batalla. Cada nombre europeo del listado lleva junto a él un código breve. Investigadores que han comparado esos códigos contra los sistemas de clasificación administrativa alemanes de la época creen que corresponden a categorías profesionales: científicos, ingenieros, oficiales técnicos. Es decir, las personas que la ruta de las ratas estaba diseñada para salvar, clasificadas cuidadosamente según lo que las hacía valiosas. Los 9 nombres estadounidenses no llevan ninguno de esos códigos, llevan uno distinto. Un código que no aparece en ninguna otra entrada del cuaderno, que no coincide con ningún sistema de clasificación alemán conocido hasta ahora, y que ningún historiador ha logrado traducir. 9 personas separadas de las otras 52, archivadas bajo una razón que nadie, hasta el momento, ha podido nombrar. 3 explicaciones, ninguna cómoda existen. En esencia, 3 formas de explicar por qué había 9 estadounidenses en ese libro, y cada una es más incómoda que la anterior. La primera es que fueran prisioneros, militares o agentes de inteligencia capturados en los últimos meses de la guerra y trasladados por razones que preferimos no imaginar. Es la explicación más simple, pero también, cuando se examina con cuidado, la que menos encaja. Nadie usa un submarino diseñado para una fuga clandestina y silenciosa para trasladar prisioneros hasta el otro lado del planeta. Existen formas mucho más simples de retener, o de hacer desaparecer, a un hombre. La segunda es que fueran colaboradores, estadounidenses que, por ideología, dinero o intereses comerciales, habían trabajado con elementos del régimen alemán y que ahora necesitaban desaparecer junto a sus contrapartes europeas. Suena extremo, pero tiene precedente histórico incómodo. La relación entre ciertas figuras industriales y de inteligencia estadounidenses con sectores del Estado alemán, antes y durante la guerra, ha ocupado a historiadores serios durante décadas, y algunos de los nombres que aparecen en esa investigación académica son nombres que cualquiera reconocería. La tercera explicación es la que nadie en un cargo oficial se atreve a decir en voz alta, que esos 9 no eran ni prisioneros ni fugitivos, sino operativos de inteligencia estadounidense encargados de facilitar la propia ruta de escape. No pasajeros en el sentido convencional, sino escoltas, enlaces o mensajeros, gestionando un traslado que alguien, muy arriba en el aparato de posguerra de Estados Unidos, había decidido que debía ocurrir en absoluto silencio. Y aquí conviene recordar algo que ya es historia oficial, no rumor: la Operación Paperclip. Un programa estadounidense reconocido, mediante el cual más de 1.600 científicos e ingenieros alemanes, muchos de ellos extraídos directamente de la maquinaria bélica nazi, fueron trasladados a Estados Unidos, con sus antecedentes cuidadosamente limpiados. Nadie lo niega. Está documentado, tiene archivos, tiene nombres.
Pero durante años, investigadores han sostenido que Paperclip fue apenas la cara visible de una operación mucho más amplia, y que los traslados más sensibles jamás pasaron por un canal oficial. 9 estadounidenses sellados en un compartimento clandestino de un submarino alemán, camino a Argentina, encaja de manera inquietante con esa versión no oficial de la historia. Lo que sigue, y lo que todavía no sabemos aquí, es donde debo ser honesto contigo, porque esta historia no está cerrada, y creo que mereces la versión real, no una versión artificialmente ordenada con un final perfecto. Los 9 nombres fueron entregados a las autoridades argentinas, que a su vez presentaron una solicitud formal ante Estados Unidos para acceder a archivos nacionales y registros de inteligencia bajo una ley diseñada exactamente para este tipo de casos, la Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazis. Esa solicitud sigue, al día de hoy, sin una respuesta pública completa. El equipo de investigación que trabaja en descifrar los códigos del libro incluye historiadores, archivistas y especialistas en criptografía administrativa alemana de la época. El avance se describe oficialmente como en curso, que en el lenguaje académico suele traducirse como todavía no estamos listos para contártelo todo. Los documentos del primer contenedor, las cartas escritas en 3 idiomas, siguen bajo conservación. Se ha confirmado que una de esas lenguas es el inglés. El contenido exacto de esas cartas no ha sido revelado, y las preguntas de jurisdicción son, en sí mismas, un laberinto. El naufragio está en aguas territoriales argentinas. Argentina tiene la custodia física de los materiales. Alemania tiene un interés legal en los registros militares de su propia guerra. Estados Unidos tiene un interés evidente en 9 nombres que llevan su nacionalidad. Y el derecho marítimo internacional añade una capa más de complejidad. Nadie tiene del todo claro quién decide qué se hace con esta información, lo cual, en la práctica, significa que el proceso va a tardar mucho más de lo que a cualquiera de nosotros nos gustaría. Lo que sí sabemos, con certeza, es que la evidencia física existe, está en manos profesionales, y está siendo analizada por gente que entiende exactamente lo que tiene entre las manos, algo que no puede decirse de casi nada de lo que terminó hundido en 1945. La pregunta que el río dejó abierta. Un oficial naval argentino, en 1945, escribió una sola frase en su informe sobre el U-530, que permaneció olvidada en un archivo de Buenos Aires durante 70 años, hasta que alguien volvió a leerla, que el barco había sido operado, en sus palabras, con un cuidado inusual para un buque en derrota. Vio la tripulación reducida, vio los registros destruidos, vio los espacios de carga vaciados a propósito, lo escribió, y el sistema lo enterró, porque 1945 tenía problemas más grandes que un submarino sospechoso en un puerto sudamericano. Ese compartimento sellado esperó 60 pies bajo el agua, mientras la versión oficial se endurecía, hasta convertirse en un hecho aceptado. Hitler murió en el búnker, los submarinos se rindieron, todo terminó de forma ordenada. Y en lo esencial, esa versión es cierta, la ciencia ya lo confirmó. Pero el libro de pasajeros no le pregunta al mundo si Hitler escapó. Le pregunta algo distinto, algo que todavía no tiene respuesta. ¿Quiénes eran esos 9 estadounidenses? ¿Por qué su nombre estaba en esa lista? ¿Y quién decidió que, 80 años después, seguíamos sin merecer saberlo? Esa lista existe. Es un documento, no una teoría. Y por primera vez en 8 décadas, la pregunta se está haciendo con evidencia real en la mano. El río acaba de devolver su secreto. Lo que todavía no sabemos es si las instituciones que reciben esos nombres van a hacer lo mismo. Cuéntame en los comentarios qué crees que representan esos 9 nombres. ¿Prisioneros, colaboradores o los hombres que tu propio país envió para ayudar a escapar a sus enemigos? Si esta historia te dejó pensando, suscríbete a Wise y activa la campana, porque vamos a seguir este caso hasta el final, a donde sea que nos lleve. La verdad siempre sale a la superficie, el océano solo la hace esperar.